hoy hacer una plática amena. Les pido que nos tengan un poco de paciencia, ya que hoy en esta primera sesión vamos a realizar un breve recorrido sobre el esoterismo y algunas escuelas o sociedades herméticas, esotéricas que han existido pues, a lo largo de la historia, porque me parece a mí que nosotros, algunos pues ya tienen algún tiempo dentro de estos estudios esotéricos, gnósticos del autoconocimiento, y quizás para algunas personas sea la primera vez que se acercan a este tipo de conocimientos, y el término esoterismo, el término ocultismo, gnosticismo, pues pudiera resultarles de repente un poco extraño, ¿no? O quizás hasta tener alguna idea a lo mejor un poco tergiversada o desviada de lo que realmente significan o el significado que le pueden dar a aquellos que se dedican a este conocimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos una presentación que vamos a compartir con ustedes para llevar el tema de esta oportunidad. Bien, yo creo que todos ven esta presentación, ¿verdad? Por favor, si alguien nos puede confirmar si sí es que se ve. Sí, se mira. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Entonces, pues aquí tenemos el seminario sobre anatomía oculta, las partes internas del hombre y sus cuerpos sutiles. De eso vamos a estar platicando, conversando, dialogando y compartiendo información al respecto. Alrededor de un mes y medio aproximadamente, 6 sesiones que tenemos contemplados para que podamos transmitirle las ideas básicas de este seminario. Aquí vamos a ver el contenido del seminario, que es la antropología del cuerpo. Haremos un breve estudio sobre las distintas concepciones o miradas que tenían algunos de los principales movimientos filosóficos o religiosos de la antigüedad acerca de el cuerpo, el alma y el espíritu. No vamos a ahondar mucho, solamente daremos algunos 2 o 3 ejemplos quizás. Posteriormente entraremos al estudio metafísico del alma, donde estudiaremos esa parte más energética que a simple vista no percibimos, pero que de alguna manera intuimos que existe, o que a veces hemos tenido alguna que otra experiencia, ¿no?, de tipo paranormal con nuestro propio cuerpo, algún tipo de sueño muy interesante, muy real, muy vívido, ¿no? Todo eso vamos a desenvolverlo en esta parte de la metafísica del alma, haciendo un recorrido por el estudio del cuerpo físico, la importancia del cuerpo físico, sus órganos, glándulas, sistemas, y una relación intrínseca que hay con el cuerpo vital, ¿no? Un cuerpo energético. Hablaremos sobre el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, las glándulas, los órganos y la relación que hay con ese sistema muy conocido en nuestra época, que es el sistema de los chakras y todo el sistema energético. Y para finalizar, pues vamos a hacer un recorrido también del estudio simbológico de lo que representa el cuerpo humano en relación al templo, ¿no? Entonces, este seminario pues lo hemos preparado con mucha dedicación, con mucho cariño y siempre pues con el anhelo de compartirlo y que puedan encontrar en estas pláticas, en estas sesiones, pues elementos, herramientas, información que les sea útil, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera los que estamos aquí pues hemos sido movidos por inquietudes, por una necesidad de búsqueda interior, de búsqueda espiritual, o a lo mejor alguna situación que estamos pasando, ¿no? En la actualidad, agradable, desagradable, de salud, no sé, algo nos motivó, algo nos entusiasmó para que podamos estar nosotros ahora aquí compartiendo, ¿vale? Y antes de seguir con esta plática, me gustaría que tuviéramos presente durante todo este seminario ciertas observaciones que a mí en lo particular me parecen de valiosa trascendencia, de mucho valor, ¿no? Que es el discernimiento. Es decir, que todo lo que vamos aquí a compartir, lo que vamos a transmitir, siempre debemos de tomarlo con mucho discernimiento. Tener nosotros la capacidad de reflexionar por sí mismos, de analizarlo, de estudiarlo, para poder llegar por medio de esa reflexión a una comprensión. Lo que buscamos también, lo que pretendemos es motivarlos a ustedes a que nos dediquemos a esa búsqueda, ¿no?, del conocimiento, que nos dediquemos, perdón, a hacer ¿cómo podríamos decirle? Un discernimiento, ¿no? O sea, que nosotros no aceptemos las cosas así porque sí, ¿no? Obviamente que la información que transmitimos es una investigación que hemos hecho de fuentes, en que hay perfectamente documentación de todo esto, y también que hemos llevado a la práctica, ¿no? Entonces, la idea de esto es que ustedes no solamente se queden con esto que yo les voy a compartir, sino que surgen ustedes esa inquietud de búsqueda, de complementación, ¿vale? No pretendemos tener la verdad absoluta, sino compartimos una parte del conocimiento, ¿vale? Esto también nos va a servir como punto de inicio para que posteriormente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hagamos un ejercicio de investigación. Es importante también que cuando nos dedicamos o iniciamos en el estudio, sobre todo del esoterismo, tengamos un contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿vale?
de dónde vienen estas tradiciones, de dónde vienen este tipo de conocimientos, ¿no? Cuáles son los principales expositores que han habido a lo largo del tiempo, cuáles han sido sus fallas, cuáles han sido sus detractores, porque todo esto va generando un criterio propio, particular, que es muy importante en estos tiempos, sobre todo ya que más adelante vamos a ver que existen ciertos grupos que podemos llamar como pseudoesotéricos, pseudoocultistas, que muchas veces tienen como finalidad pues el control, ¿no? De las personas, el control de poder, ¿no? Tienen algunos intereses pues más personalistas, ¿no? Egoicos. Entonces, la idea de estos seminarios es contraria a esta visión, sino la idea es que ustedes, a través de estas pláticas, puedan aumentar su criterio, su investigación, y puedan tener un panorama más amplio de lo que es el conocimiento, ¿vale? Y otra cosa también importante es el disentir, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no esperamos, y a la vez es sano, no estar siempre de acuerdo con lo que nosotros compartimos, ¿no? En algún momento podemos nosotros estar de acuerdo o no y poder hacer pues algún comentario, alguna duda o exponer su postura, y eso siempre es enriquecedor, ¿vale? Porque el discernimiento, el disentimiento, eh, lo que es el diálogo, lo que es el debate sano, pues genera que el mismo conocimiento se vaya ampliando, ¿no? Se vaya desarrollando aún más. De lo contrario, si todos aceptamos por aceptar, si todos lo tomamos como un acto de fe, podemos caer en el dogmatismo y quizás en un extremo más intenso, pues en el sectarismo, ¿no? Que es algo que desde el instituto es una visión que estamos en contra, ¿no? Del seguidismo, del sectarismo, de todo eso que tiene que ver con la falsa creencia o el dogma, ¿no? Lo que buscamos es acercarnos al conocimiento, a la gnosis. Gnosis es una palabra de origen griego que básicamente significa conocimiento, el conocimiento de la experiencia, el conocimiento que nos acerca a esa fuerza espiritual que según estas tradiciones esotéricas, habitan o se encuentran dentro del ser humano. Sí, mi amor. Entonces, esto es lo que vamos a platicar, ¿vale? Y algo también fundamental que se me pasó poner aquí en la presentación es la meditación. La meditación es una práctica, muchos a lo mejor ya la conocen, ya la practican, ¿no? Entonces reiteramos que la práctica de la meditación nos permite penetrar en el conocimiento más literal, es decir, en el conocimiento intelectual. Todo esto que vamos a platicar al fin de cuentas es un conocimiento intelectual que puede permanecer o caer solamente en los estados más superficiales de nuestra mente, pero es a través de la meditación como podemos penetrar, ¿no? A una comprensión más profunda de esto que vamos a decir. Entonces, me parece muy oportuno dejarlo claro desde un principio, invitándoles, ¿no? A que pues sigamos estas pautas, el discernimiento, reflexión, comprensión, investigación, y también disentir es válido. Antes de continuar, no sé si alguien quisiera, vamos a procurar que pues estas sesiones no excedan la hora y media, que podamos concluir a las 10 en punto de la noche, hora de México, ya que hay otros compañeros, compañeras que nos acompañan con una diferencia de 3 horas, ¿no? Uruguay, Paraguay, Chile, ¿no? Que es más tarde para ellos, y pues no alargarnos tanto en la medida de las posibilidades, ¿no? Pues bien, vamos a empezar analizando o definiendo qué cosa es la anatomía, porque es de eso de lo que vamos nosotros a hablar, ¿no? Entonces, según la etimología de la anatomía, nos dice que el término anatomía proviene del griego anatome, que significa corte o disección. Por lo tanto, la anatomía se refiere a la ciencia que se ocupa del estudio de la estructura de los seres vivos, mediante la observación y el examen de los órganos, tejidos y sistemas del cuerpo. La anatomía es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, disposición, relación entre sí de los órganos que la componen. Se puede clasificar en anatomía descriptiva, funcional y quirúrgica. Pues de acuerdo a esto, la anatomía pues, es la que se encarga, ¿no? Del estudio físico del cuerpo, el estudio de cómo están correlacionados los órganos, las glándulas, los sistemas, las proporciones musculares, óseas, los tejidos, en sí, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Muchas veces nosotros no llegamos a tener conciencia de la importancia que tiene el cuerpo físico, ¿no? Porque pues es algo muy común, algo tan normal que se nos ha hecho desde que nacemos, y desde el momento en que empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico. Esto lo podemos ver en los niños, sobre todo a la edad de 2 años o antes, cuando el niño empieza a tener conciencia de que tiene un cuerpo, ¿no? Porque cuando se refiere a él en cierta edad, el niño se refiere como en tercera persona, ¿no? Se refiere como si él fuera otra persona. Todavía no tiene como que la conciencia de sí, de que está dentro o de que se percibe como un cuerpo, ¿no? A partir de ese momento, pues se nos va haciendo muy natural el cuerpo. Y es curioso que desconocemos muchas veces el funcionamiento físico, orgánico de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra máquina humana, como se dice en algunos estudios esotéricos, ¿no? La máquina humana, el cuerpo humano,
es perfecta, es maravillosa. Yo los invito a que en algún momento que puedan, estudien o vean algunos documentales sobre la anatomía, la máquina perfecta, y se darán cuenta que el cuerpo físico realiza múltiples funciones de las cuales no somos conscientes, ¿no? El simple hecho de respirar es una función instintiva, ¿no? Y desconocemos todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo, todas esas funciones para mantener vivo el cuerpo, ¿no? Cuando dormimos, prácticamente nos desconectamos del cuerpo y el cuerpo empieza a funcionar maravillosamente, regenerando tejidos, regenerando células, eliminando células malignas, ¿no? Es todo un conjunto maravilloso del cual nosotros muchas veces ignoramos en medida, ¿no? Ya sea mayor o menor. Y todo este desconocimiento muchas veces nos lleva a enfermarnos. No valoramos, eh, lo digo esto porque a mí me ha pasado, ¿no? A veces me pasa que no valoramos el poder que tiene el cuerpo de regeneración. Entonces, yo creo que con ese seminario, pues la idea es también eso, ¿no? Darle un valor extra o darle una transvalorización a nuestro propio cuerpo, de que estudiemos nuestro cuerpo en la parte física, que es una maravilla, y nos vamos a asombrar aún más cuando descubramos que todo este conjunto de tejidos, órganos, vista, el pensamiento, el habla, todo eso es la manifestación externa de un conjunto de energías, eh, digamos, multidimensionales que se expresan en algo material que es este cuerpo, ¿no? Y muchas enfermedades que hoy gran parte de la población mundial sufre son causadas, no tienen un origen físico, sino tienen un origen más emocional, más mental, ¿sí? Más energético, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, creo que con esta parte pues se va entendiendo, ¿no? Qué cosa es de forma muy general, porque pues la idea tampoco es centrarnos en el estudio de la anatomía, no somos médicos en ese sentido, no tenemos la autoridad para hablar de eso, pero sí, por lo menos tener una idea general, ¿no? Y como vamos a hablar de anatomía oculta, pues es interesante también que nosotros conozcamos a qué se refiere el término ocultismo, que es un sinónimo, podemos decirlo, de esoterismo o hermetismo. Podemos entonces ir definiendo que el esoterismo, en una primera instancia, es un conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que de alguna forma pueden ser secretos, muchas veces son incomprensibles o de difícil acceso, y que transmiten a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Es el conocimiento, dicen, oculto, el conocimiento que es exclusivo a un cierto grupo de personas, a una cierta élite, muchas veces se dice así, pero no es porque sea un conocimiento, digamos, selectivo o que solo ciertas personas puedan asistir. ¿Por qué se dice que es solo para un grupo menor, un grupo pequeño? Porque realmente son pocas las personas las que se entusiasman o buscan ese tipo de enseñanzas, ¿no? Si hacemos una comparación así a priori de cuánta gente en el mundo hay y cuánta gente de esa cantidad de personas se interesan por este tipo de conocimientos, pues en realidad es muy mínimo, ¿no? Y de ese mínimo de personas, pues todavía hay algunos que solamente se pueden decir que son curiosos, ¿no? Y muy pocos los que en realidad pues se toman con seriedad, ¿no? El estudio, la práctica, la investigación de lo que es el esoterismo. Debemos también tener en cuenta que hoy en día el esoterismo pues tiene una mala imagen debido pues claro está a mucho charlatán también que ha habido, gente que abusa, como decíamos, pues, de su poder, de sus conocimientos, ¿no? Y eso pues ha hecho que el conocimiento hermético o esotérico pues sea también visto como algo peligroso o incluso una secta, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que tener muy claro que el verdadero conocimiento esotérico, pues siempre va a buscar el libre pensamiento, eh, la transformación interior del hombre, siempre basado a través de la comprensión de cada quien, sin obligar a las personas a hacer algo que no quieran hacer, ¿no? Entonces, según este conjunto de conocimientos, pretende explicar todos los fenómenos internos y externos del hombre, el mundo y el cosmos. A lo largo de la historia de la humanidad, pues han existido diferentes movimientos esotéricos que se dicen que son herederos de una tradición hermética, es decir, de un linaje de conocimiento que fueron heredados a la humanidad por grandes personajes, maestros, avataras, enviados, que en algún momento histórico de nuestro mundo, pues dieron un conocimiento de gran valor que hizo que mucha gente, pues, lograra una transformación física, espiritual, trascendental, ¿no? Aquí podemos mencionar, por decir algunos, la alquimia, la astrología, la magia, la cábala, el hermetismo, el gnosticismo, el rosacrucismo, el teosofismo, entre otros, ¿no? Son algunos de los movimientos que han existido y que todos ellos tienen algunos elementos en común, que es uno de estos, pues es que el cosmos está jerarquizado. Es decir, que todo lo que sucede en el cosmos tiene un impacto en lo que está abajo. Todo lo que pasa
en el universo repercute directamente en el microcosmos, que es el hombre. Es decir, que desde esa perspectiva hermética, el ser humano no está separado del cosmos. El ser humano no está alejado del universo, sino que es parte del universo y que está en constante relación directa con él. Que todo lo que sucede en el cosmos, todos esos fenómenos astrológicos, astronómicos, que se van dando en el inalterable infinito, pues generan cambios físicos, psíquicos, emocionales en nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues nosotros somos eh, un reflejo del cosmos, ¿no? También coinciden en que la naturaleza está viva. Todo lo que existe esconde en su interior una fuerza, un espíritu. El mundo, nuestro planeta, no solamente es una masa planetaria que nos mantiene a nosotros con vida a través de sus ríos, a través de todo lo que nos da, sino que realmente es un organismo vivo, ¿no? Algunas corrientes del conocimiento de nuestra Latinoamérica pues le llaman como la Pachamama, ¿no? A esa energía divina, que es como la madre naturaleza, la madre tierra, y que en sus múltiples manifestaciones elementales o plantas, piedras, rocas, minerales, los elementos, todo está poblado por incesantes criaturas divinas, criaturas energéticas, ¿no? Todo tiene vida. Y es por eso que inculcan muchas veces el respeto a esas formas de vida, a las plantas, a todo lo que tenga que ver con el reino vegetal, a los animales, ¿no? Entonces, es algo pues bastante interesante en lo que van coincidiendo, ¿no? Todas estas corrientes del conocimiento. También nos hablan sobre que el conocimiento, este conocimiento del que estamos hablando, solo se transmite, digamos, en la mayoría de los casos, por un mensajero, por alguien que de alguna forma lo recibió de otro, pudo acceder a ese conocimiento universal y es transmitido, ese conocimiento o gnosis, a las personas, ¿no? A la gente. Entonces aquí vemos, pues, el papel tan importante que han tenido los grandes preceptores de la humanidad, ¿no? Los grandes maestros como Buda, como Zoroastro, como Hermes Trismegisto, como Moisés, Abraham, los patriarcas del judeocristianismo, ¿no? Los avataras de la India, los rishis de lo que es el Indostán, ¿no? Todos aquellos sabios que de alguna forma, en su momento, en su época, pudieron acceder a ese conocimiento, ¿no? A ese conocimiento y transmitirlo, pues, a la humanidad. ¿Con el objetivo de qué? De que esta naturaleza física, nuestro cuerpo físico, nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues logren conseguir una transformación, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿no? Transformar nuestra naturaleza inferior en una naturaleza de tipo superior. Y esto lo veíamos muy acentuadamente en aquellas frases o aquellos objetivos que tenía la alquimia, que era transformar el plomo en oro. El plomo hace referencia a un elemento, a un metal muy pesado, muy denso, y el cual pues no tiene mucho valor, ¿no? Carece de valor. Si decimos económicamente, pues comparado con el oro, pues es un valor muy inferior. Entonces, convertir el plomo en oro, pues nos está hablando de una transformación de una naturaleza inferior a una de tipo solar o espiritual, ¿no? Por eso se representa lo espiritual, lo superior, a través del oro, ¿no? Que tiene un resplandor muy semejante al del sol. Entonces, han sido, profundizando un poquito más, cuáles han sido esos movimientos? Movimientos en los cuales podemos rastrear un poquito esa tradición hermética a lo largo de la historia. Debemos tener en cuenta que todos estos adjetivos que se les están dando o que vamos a estar nombrando son, mm, podemos decir que han sido creados a partir del siglo XVIII. A partir del siglo, perdón, XIX, un grupo de investigadores académicos empezó a adentrarse un poco más en el estudio del esoterismo desde una perspectiva más académica, para entender cómo se ha dado este movimiento cultural a través de la historia de la humanidad. Y para irlos diferenciando unos de otros, y también de acuerdo a su época, pues los fueron clasificando con ciertos nombres que ahorita vamos a ir viendo. Porque vamos a darnos cuenta que en esa época pues no se llamaban de tal forma o de tal manera así, ¿no? Sino que simplemente eran parte de un movimiento cultural, filosófico y religioso en ese momento, ¿no? Y que eran parte de la vida cotidiana. Es como ahora, ¿no? Nosotros a veces vamos a la iglesia y es algo normal, es algo natural, ¿no? Nadie nos los prohíbe, nadie nos dice que a lo mejor está mal, sino por nuestra simple elección podemos ir, ¿no? Pero llegó un momento que ahora vamos a ver que esos conocimientos que eran parte de la sociedad, que eran parte de el conocimiento general, no solo de la población, sino de grandes intelectuales, de grandes descubridores, inventores como Galileo, como Isaac Newton, por ejemplo, y otros grandes físicos, científicos, médicos, ¿no? Todos ellos, de alguna forma, convivía el conocimiento científico con el conocimiento hermético, esotérico, ocultista, que en aquel entonces pues no se llamaba así, ¿no? Era parte del conocimiento de la física, physis, que quiere decir de la naturaleza.
Pero llega un momento en que ese tipo de conocimientos es declarado como herejía, ¿no? Y obviamente pues es perseguido. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, podremos rastrear un poquito ese conocimiento en lo que es la antigüedad tardía, que son el siglo II, del siglo II al siglo VII aproximadamente, han catalogado como la antigüedad tardía, cuando empieza, digamos, empieza la Edad Media, ¿no? Entonces, en esa época se dice que surgieron algunos grupos como el hermetismo, el gnosticismo, el neopitagorismo y el neoplatonismo. El hermetismo, pues podemos entenderlo como ese conjunto de enseñanzas que provienen de aquella divinidad egipcia, Tot, que tiene una relación muy directa con el Hermes griego. Entonces, Hermes, que es para los griegos, y Tot, la divinidad egipcia, que hace referencia a la divinidad de la magia, de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia, pues se encuentran la tabla de Esmeralda y se empieza a transcribir, ¿no? Se empiezan a ver cuáles son esos conocimientos que encierra y pues todo eso genera un movimiento, ¿no? El gnosticismo también es un movimiento filosófico, religioso, que se da a partir de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Donde pues se tenía una cosmovisión bastante interesante acerca del mundo, del hombre, el objetivo, o cuál era el objetivo del por qué estamos aquí en el mundo terrenal, ¿no? Cuál ha sido la causa que originó que nosotros viniéramos al mundo de este mundo tridimensional, y también nos enseñaba cómo retornar a esa fuente divina, ¿no? Porque todos parten de que el ser humano era un ser divino, pero que algo sucedió en la historia que perdió esa cualidad divina y quedó atrapado en la materia, ¿no? Posteriormente, avanzado en el tiempo, ya llegando a la Edad Media, aparecen otros tipos de movimientos esotéricos como la magia y la alquimia, y esto se da precisamente dentro de lo que es la época en la cual estaba esta parte del oscurantismo, ¿no? De la Edad Media, que fue una época, ya los historiadores han dicho, en la cual la humanidad se atrasó por muchos años, ¿no? Hubo un atraso intelectual, científico y espiritual, ¿no? Sin embargo, pues surgieron grandes también movimientos, ¿no? Sobre todo la magia y la alquimia fueron los que predominaron más en esa época, y aquí podemos hablar sobre el abad Tritemius, que era un abad cristiano, lo que dentro de la iglesia cristiana, pues de hecho muchos, cuando empezó la persecución del cristianismo o no, el catolicismo, cuando empezó esa persecución hacia los diferentes credos o hacia las diferentes visiones de entender el mundo y la religiosidad, pues muchos murieron, ¿no? A muchos llevaron a las hogueras, ¿no? Pero algunos más inteligentes, pues se hicieron sacerdotes cristianos, ¿no? O se acercaron a la iglesia, pero en secreto practicaban los conocimientos esotéricos, ¿no? Entonces uno de ellos pues era el abad Tritemius, ¿no? Y tuvo algunos discípulos. Aquí podemos también hablar de Paracelso, aquel gran médico, alquimista también. Paracelso es un referente hoy en día de la medicina. De hecho, en la ciudad de Puebla existe en la Facultad de Medicina, tienen la representación de varios médicos que han sido los que han sentado las bases para el estudio de la medicina occidental. Ahí podemos ver a Hipócrates, podemos ver a Galeno y también precisamente a Paracelso. Sin embargo, cuando hablamos o se estudia Paracelso desde una perspectiva científica o académica, pues solo se habla pues de lo que hizo como médico, ¿no? Pero no de todo ese aporte que hizo a la magia y principalmente a la alquimia, ¿no? Y tenemos a otro que es Agripa, Cornelius Agripa, que él también hizo varios tratados valiosísimos en aquel entonces, que más adelante en el tiempo son recuperados por otros esoteristas, ¿no? Como si podemos hablar hoy en día de alguno de ellos, pues como Samael Aun Weor, por ejemplo, muchos de estos conocimientos de aquella época son retomados y ajustados a la época en que vivimos actualmente, ¿no? Porque obviamente no son las mismas épocas, no son los mismos tiempos, no es el mismo contexto social, cultural, político de hace más de 1000 años al que estamos viviendo ahora, ¿no? Avanzando un poco más en el tiempo, ya por el siglo XV, el siglo XVI, pues empiezan a surgir otros movimientos, y es aquí donde surge la cábala, la filosofía cristiana, la cábala cristiana, la teosofía cristiana. Y aquí es bastante interesante tener en cuenta que la cábala, tal y como la conocemos hoy en día, es el resultado de cierto sincretismo que se da justamente en el Renacimiento, de varias tradiciones herméticas o esotéricas, como el platonismo, por ejemplo, o el neoplatonismo, también lo que tiene que ver con las corrientes del conocimiento egipcio, el helenismo, con algunos tratados del Oriente Medio, como el Persia, por ejemplo. Todo ese conjunto de conocimientos se van aglutinando en España, en Francia, en Inglaterra, Alemania, ¿sí? Se van haciendo una amalgama y va surgiendo justamente la cábala, ¿no? Entonces la cábala y el estudio del árbol de la vida, los sefirotes y todo eso, como tal, no es que haya surgido desde la época de Moisés, como muchos cabalistas aseguran, sino que es el resultado de ciertas combinaciones de conocimientos que se dan en esa época, ¿no? Entonces surge la cábala, el estudio de la cábala, y esto genera un entusiasmo en muchos cristianos, en muchos sacerdotes cristianos que empiezan a estudiar también la cábala y se genera lo que es la filosofía cristiana, la cábala cristiana, ¿no? Entonces se hablan, por ejemplo, de la estructura que tiene el cosmos,
cómo está estructurado y cómo cada parte del cosmos o del universo, pues hay seres espirituales que los gobiernan, ¿no? Aquí hablamos de los ángeles, los arcángeles, los tronos, los serafines, los querubines, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo eso es cábala cristiana y es el resultado, como decimos, de ese sincretismo que se fue dando en aquel entonces, ¿no? Ya posteriormente, en el siglo XVII, vamos viendo que empiezan a surgir las sociedades iniciáticas, ¿no? Particularmente el rosacrucismo, cuando surgen los tres manifiestos del rosacrucismo, donde se nos habla, pues, de que es necesario ya dar a conocer al público este tipo de conocimiento más abierto, ¿no? Entonces crean el rosacrucismo en Alemania y la masonería en Francia y en otros países europeos, ¿no? Entonces hay un movimiento bastante interesante porque todas estas corrientes de alguna forma se llaman así como herederas de esa tradición. Órale, mi amor, qué bonito. Entonces vamos viendo que estos grupos, asimismo, empiezan a adquirir elementos, símbolos, conocimientos de todos estos otros grupos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Vamos viendo que hay siempre un hilo conductor, ¿no? Que se van adaptando siempre a cada época en la cual se va desarrollando el conocimiento, perdón, se va desarrollando la humanidad, pues se va adaptando ese conocimiento, ¿no? No podemos comparar el rosacrucismo de aquel entonces con el rosacrucismo que hoy hay en la actualidad, ni mucho menos la masonería, ni el gnosticismo, ¿no? O sea, todo se va adaptando al contexto cultural y social, político de cada época, ¿no? Y sucede que en el siglo XVIII, aquí es bastante interesante, que es conocido como el siglo de las luces. Aquí surge lo que es el predominio de la ciencia y la razón. Es la época de la ilustración, en donde por encima de todo prevalecerá el razonamiento. La ciencia, podemos decir, materialista, que todo aquello que no percibimos, que no se puede comprobar físicamente, entonces es una superstición, es un chantaje, es, digamos, cosas, como decían, de gente ignorante. Entonces, es a partir de ese momento donde todas estas disciplinas y enseñanzas herméticas, como la astronomía, la astrología, la alquimia, el estudio hermético del cuerpo, la anatomía oculta, todo eso queda rechazado y visto como algo muy superficial, muy vago, muy de gente ignorante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde se dan los movimientos, pues, más del razonamiento. Y es a partir de este momento donde empieza a verse todo esto como malo, como oculto, como esotérico, como que es un conjunto de cosas raras a las cuales no podemos nosotros acercarnos, ¿no? Y más con la influencia que hay sobre todo de la iglesia predominante, pues es visto como algo satánico, como algo del diablo. Y fue algo que se estuvo arrastrando por muchos años, por muchos siglos. Todavía hoy en nuestra época, como decía hace un momento, se tiene mucha gente al escuchar esoterismo, escuchar magia, escuchar alquimia, pues es como, hay hasta cierto rechazo, miedo, ¿no? Este tipo de conocimientos. Justamente es el rezago que hemos estado arrastrando desde aquel entonces. Sin embargo, esto no impidió que surgieran sociedades esotéricas, ¿no? Porque el conocimiento esotérico siempre ha sido necesario para la humanidad. Y ya en el siglo XIX aparecen sociedades como la Sociedad Teosófica, fundada por la gran maestra Elena Pretovna Blavatsky, la Orden Martinista, aparecen grandes magos, sobre todo se reivindica nuevamente la magia de Paracelso, de Agripa, justamente por Eliphas Levi y otro gran mago conocido como Papus. Todos ellos toman o publican esos conocimientos de forma más general, ¿sí? A las personas, retomando pues los conocimientos del Abba Tritemius, lo que es la teurgia, lo que es la astrología. Sobre todo, por ejemplo, Eliphas Levi introduce también una interpretación bastante interesante de lo que es el tarot y lo relaciona directamente con la cábala, que era algo que en ese momento pues no se veía, ¿no? Entonces van aumentando, van metiendo sus propias experiencias y haciendo crecer el conocimiento, ¿vale? Principalmente la sociedad teosófica, el movimiento rosacrucista, y algunas otras sociedades fueron de bastante importancia y gran influencia para otros movimientos que se darían principalmente en el siglo XX. Y para ser más claros, todos sabemos que uno de los movimientos que ha tenido más expansión en el siglo pasado, pues fue el movimiento gnóstico, ¿no? El movimiento gnóstico fue un movimiento, o es un movimiento que ha sido fundado en la década de los años 50 en Colombia y que con el paso de los años, pues se extendió a otros países y ya por la década de los 60 más o menos se estableció aquí en México la sede mundial de difusión del conocimiento, ¿no? Por Samael Aumbeor, que ha sido el maestro gnóstico, que tuvo mucha influencia, sobre todo de la sociedad teosófica, sobre los magos de la Orden de la Aurora Dorada, sobre los magos de Eliphas Levi, Papos, ¿no? Y particularmente, que aquí se me pasó a notarlo, de la fraternidad Rosacruz, ¿no? Antigua, fundada por el gran maestro Krumheller. Todos ellos fueron como antecesores, como los que de alguna forma fueron moldeando y transmitiendo pues el conocimiento a nuestra época que ahora nosotros a través de las asociaciones gnósticas que hay en el mundo pues se puede recibir, ¿no? Obviamente con las grandes aportaciones también que ha hecho Samael Aumbeor, ¿no? O sea, todo este conocimiento que vamos viendo que aparece desde el siglo II hasta nuestra época,
ha sido retomado por el maestro Samuel Umbior y que él de alguna forma lo ha transmitido, pero además ha hecho grandes aportes que ninguno de estos otros magos, esoteristas, ocultistas habían hecho. Entonces, esto es algo también que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido un poco aburrido, ¿no? Porque la historia muchas veces es algo, pues, pesada, ¿no? Luego, si no nos gusta, pues sí es pesada, se hace densa, se hace aburrida, pero yo en lo particular considero que es importante que conozcamos ese contexto histórico del esoterismo para poder entonces entender, valorar y transvalorar el conocimiento que ahora estamos recibiendo, pues, a través de diferentes organismos gnósticos, ¿no? Y aquí viene la aclaración, pseudoesoterismo y pseudoocultismo. ¿Qué viene siendo el pseudo-ocultismo y el pseudo-esoterismo? Pues bien, vienen siendo movimientos también que transmiten de cierta forma estos conocimientos, pero siempre, en la mayoría de los casos, se quedan con la parte meramente literalista, una interpretación muy superficial, muy literalista, se quedan solamente con la parte teórica del conocimiento esotérico, pero jamás lo llevan a la práctica. Y en algunos otros casos son organizaciones que lucran, que comercian con este tipo de enseñanzas, ¿no? Y hay muchas, muchas que no vamos a nombrar, pero que yo los invito a que ustedes estén siempre atentos, ¿no? A que puedan darse cuenta de cuándo estamos en una escuela o grupo o movimiento pseudo-esoterista o pseudo-ocultista, ¿no? Normalmente muchas de esas caen en el sectarismo y que es algo terrible, ¿no? Entonces, hemos hecho, como ven, toda rápidamente un recorrido a través de la historia para poner en contexto, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablemos entonces de ocultismo? Cuando hablemos de anatomía oculta, entender desde dónde vienen estas enseñanzas, quiénes han sido sus principales representantes y que hoy en este siglo, pues uno de estos grandes maestros o representantes del esoterismo, pues ha sido Samael Aumbeor, ¿no? Obviamente hay otros maestros, no lo negamos, y todos han hecho un aporte extraordinario. Bien, vamos a hacer una segunda pausa para despejarnos un poquito y darle la oportunidad a que alguien, no sé, quisiera comentar algo, preguntar, hacer algún aporte o aclaración, lo pueda hacer con claro, todo estos movimientos, esto de que ahora pues es más visible y que como tal ya no hay una inquisición que esté persiguiendo a quienes difunden estas enseñanzas, pues también se debe a la época que estamos, ¿no? Lo que es la entrada de Acuario, las influencias de Acuario en la humanidad pues generan una apertura al conocimiento, a cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, yo puedo comentar algo, a lo mejor no se compara en lo mínimo a estos otros grandes maestros que han transmitido el conocimiento, pero yo, por ejemplo, en el 2004, 2005, que comenzábamos a dar conferencias de estos temas y hablar, por ejemplo, del cuerpo astral, del cuerpo mental, de las facultades internas que tiene el hombre, de que es posible viajar en los sueños, ¿no? Entonces, para mucha gente era así como que raro, ¿no? O sea, como extraño. Ahora imagínense, mucho más antes todavía, ¿no? Pero ahora uno puede entrar a internet, por ejemplo, a YouTube, y buscar este viaje astral y hay podcasts que te explican cómo hacerlo, ¿no? Gente que lo ha experimentado. O sea, se ha difundido tanto o sea, el conocimiento hoy que a veces entre tanto que hay, pues también hay cosas que a veces no son tan ciertas, no se puede caer en la fantasía, que es un peligro también extremo, ¿no? Como una parte es la parte, digamos, incrédula, ¿no? La parte atea que no cree en nada de estas cosas, que solo reconoce la materia como la única realidad, y puede ser el otro extremo como el fanatismo, como la fantasía, ¿no? Que todo creen, todo, que creen todo lo que le dicen, ¿no? Entonces siempre debemos de tener un equilibrio, ¿no? Hoy lo vemos también, por ejemplo, como las diferentes corrientes de medicina alternativa y empiezan a vincular perfectamente todo esto. O sea, que el cuerpo eh, es una triada, no solamente física, sino que es mental, emocional, que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestros miedos, todo eso repercute en la salud del cuerpo físico. O sea, ya se está haciendo muy normal, ¿no? Hoy hablar de esto pues ya no es ninguna novedad, ¿no? Pero hace varios años todavía era como extraño. Y esto pues es necesario que se vaya dando así. Entonces siempre hay que tener ese equilibrio entre lo material, lo espiritual, entre lo científico y lo religioso, ¿no? Porque al final no es que estén en contra, porque se complementan. Cuando se vive una religiosidad o espiritualidad sana, equilibrada, no existe conflicto entre la ciencia. Cuando somos fanáticos científicos o fanáticos religiosos o espirituales, estas dos disciplinas del conocimiento son irreconciliables, ¿no? Entonces la invitación es que siempre estemos en ese equilibrio, ¿no? Y como decía un amigo, el equilibrio pues siempre es algo dinámico, que no es estático, que va cambiando de acuerdo al contexto, la época o la situación. Pues bien, vamos a ir avanzando, ya vamos a concluir con esta primera sesión. Y ahora sí, vamos a ver a qué nos referimos con anatomía oculta. Pues bien, la anatomía interior y oculta estudia la parte espiritual del hombre y el reflejo de su estructura sutil como imagen perfecta del macrocosmos. Macrocosmos es una palabra de origen griego que podemos entenderla ya sea como el gran cosmos, ¿sí? Como el universo, como el infinito, y también como el gran orden, porque cosmos significa orden.
Macro, pues es grande, el gran orden, o el orden grande, ¿no? Entonces aquí vemos dentro del macrocosmos, pues los sistemas solares, los soles, las estrellas, las constelaciones, todo, esas estrellas que pueblan el espacio infinito. Todo eso que cuando vemos hacia arriba, al cielo en las noches, todo eso y lo que no alcanzamos a ver, forma el gran cosmos, el macrocosmos. Y eso tan bello que vemos en la noche, esas estrellas, esas auroras boreales, o sea, todos esos fenómenos cósmicos que se dan allá afuera de nuestra atmósfera, no están tan lejos de nosotros, sino que están dentro de nosotros. El ser humano es un microcosmos, el pequeño cosmos, es el reflejo de ese gran cosmos. Por eso se dice en las escrituras que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Si decimos que Dios es el universo, es el cosmos, es lo infinito, pues la imagen de Él está ¿dónde? En nuestro cuerpo. Y algunos esoteristas como Manly Palmehal decían que para poder entender a Dios, para poder entender su creación, su naturaleza, sus misterios, sus arcanos, no podemos ir allá arriba, no podemos salir fuera del espacio y estudiar todo el universo. Pero atribuyendo ese principio de correspondencia de que tal como es arriba es abajo y de que abajo es arriba, entonces esto quiere decir que si yo estudio mi cuerpo, si yo estudio mis cuerpos o vehículos internos, mi anatomía oculta, y aprendo a descifrar los símbolos que hay en mí, porque somos un verdadero mapa, podemos conocer a Dios y por ende el universo que nos rodea. Y aquí aparece esa máxima griega que muchos hemos escuchado, muchas veces lo hemos dicho: hombre, conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es conocer a Dios, porque Dios, desde esta perspectiva esotérica, no está afuera, sino está en tu interior, está en ti, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, pero no nos hemos hecho conscientes aún de esto. Entonces el conocimiento nos va a servir a conocernos, y conforme vayamos conociéndonos, conforme vayamos comprendiendo, descubriendo esos secretos que hay en nosotros, entonces cada vez nos iremos acercando más a Dios. ¿A cuál Dios? El que está dentro de nuestro interior, ¿vale? Dice, filosofías de todos los tiempos han sido capaces de concebir un complejo sistema simbólico humano profundamente unido al cuerpo, concebido como un templo sagrado al que amar, conocer y respetar. Nuestro cuerpo físico es un templo, es el templo donde mora Dios, donde habita el Señor, en donde debe de oficiar, ¿no? Por eso, las grandes construcciones religiosas de la antigüedad y del presente han tenido como imagen o como prototipo el cuerpo humano. Tenemos un amigo, un compañero misionero de España, que desarrolla, un día lo vamos a invitar también a que nos vuelva a compartir este tema, donde él desarrolla toda una conferencia magistral sobre el simbolismo de las catedrales referente al cuerpo, porque una catedral, cualquiera que sea, o la gran mayoría, tiene las proporciones del cuerpo, el corazón, el cerebro, los ojos, la boca, la garganta, el corazón, los órganos creadores, las manos. De hecho, si ustedes investigan en internet pueden ver la foto de una catedral desde arriba y se darán cuenta que forma una cruz, porque el cuerpo humano, así como lo vemos en esta imagen, extendiendo los brazos laterales, formamos que una cruz. Entonces, muchas de las catedrales, muchas de las pirámides, incluso de Egipto y de el México antiguo y de las culturas que florecieron en Centroamérica y América del Sur, tienen como punto de apoyo para construirse el cuerpo humano. Entonces, el cuerpo es un templo, debemos verlo de esa forma. Cuida a tu cuerpo, ama a tu cuerpo, respeta a tu cuerpo. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando lo respetamos, ese equilibrio de fuerzas entonces generará en nosotros salud. Y la salud ya no solamente es estar bien físicamente, sino ya hablamos también de una salud emocional, de una salud espiritual, de una salud mental, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un cuerpo físico en óptimas condiciones, son deportistas, hacen ejercicio, pero emocionalmente no viven una vida sana, viven con mucha angustia, con muchos miedos, ¿no? O en su mundo mental tienen muchos pensamientos, muchos problemas mentales y no saben cómo callar esa mente que tanto está ahí gritándonos, ¿no? Entonces, habla de enfermedades mentales, ¿no? Que hoy en día, según la OMS, es de las principales, ¿no? Después de la pandemia, se dice que las enfermedades mentales aumentaron, como la depresión, el estrés crónico, la ansiedad, ¿no? La bipolaridad y todos esos complejos o enfermedades que son producto de un desequilibrio de nuestro organismo, no solo físico, mental, emocional y espiritual, que es lo que vamos a conocer, ¿no? A descubrir. Y también ese cuerpo energético, que como decimos, no es nuevo, sino que es algo que ya se conocía desde hace muchos años. Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Así ha sido declarado no solamente en la Biblia cristiana, sino también en la mayoría de los escritos sagrados de los seres iluminados. Yo los invito a que cuando puedan estudien esos libros que son considerados sagrados, no solo la Biblia cristiana o judeocristiana,
sino también acerquémonos a esas cosmovisiones, por ejemplo, de los pueblos del norte de Europa, los nórdicos. Estudiemos, por ejemplo, eh, las cosmovisiones o los dioses del panteón egipcio, griego, y si no queremos ir tan lejos, pues también estudiemos nuestras cosmovisiones de nuestros pueblos antiguos, ¿no? Antes de los pueblos que existieron aquí, antes de que nos invadieran los europeos. Realmente, todos ellos, en esos mitos, en esos símbolos, en esa tradición oral, ¿no? De cuentos, alegorías, que ya muchos se han perdido, nos explican esa connotación sagrada de lo que es el cuerpo y de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también hay un elemento interesante que vale la pena que lo tengamos presente, que es la transgresión. Es decir, que hubo un momento en la historia de la humanidad, ¿sí? Que ese estado divino, esa imagen y semejanza de Dios, se perdió, se rompió, ¿no? Y es ahí donde surge entonces todas las tradiciones herméticas, todo el conocimiento esotérico, ocultista, gnóstico, hermético, la verdadera religión, de hecho religión significa religar, o sea, volver a unir, pretende eso. Esos conocimientos buscan que el ser humano salga de ese estado en el que cayó, de sueño, de ignorancia, de miedo, de angustia, que pueda transformarse y que se pueda vincular nuevamente a esa fuerza espiritual, a esa fuerza divina. ¿Vale? Entonces, el alma separada del cuerpo como entidades, el alma separada del cuerpo como entidades separadas, entidades conectadas la una a la otra. Es decir, poniendo como ejemplo esta cosmovisión cristiana, nos cuenta, ¿no? Por ejemplo, que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, ¿no? Dicen que tomó al primer hombre así lo hizo, a imagen y semejanza de él, ¿no? Al Adán Catmón, que es el hombre primordial, el hombre primogénito, ¿no? El primero. Y después dice que hizo a Adán del polvo de la tierra, ¿no? Del barro, creó a Adán y a Eva. Esta tradición nos cuenta que habitaron en el Edén o el paraíso, y que en el paraíso pues habían muchos árboles, muchos frutos de los cuales podían alimentarse, pero había una advertencia por Jehová, por el Elohim, que de todos los árboles podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él, iban a morir. Entonces aparece en el cuento o tradición o mito, no lo digo de una forma peyorativa, ¿no? Siempre con mucho respeto. Digo mito porque al final es un mito, no es algo literal, sino que mito en el sentido trascendental, ¿no? Aparece la serpiente tentadora, una fuerza que tienta, que te prueba, que va a probar si eres digno de merecer vivir en ese paraíso, en ese Edén, ¿no? Entonces tienta a ambos y los dos caen. Y a partir de esa visión, muchas iglesias o muchas religiones empezaron a ver como que el cuerpo era pecado, como que el cuerpo había que, era la prisión del alma y que por lo tanto teníamos que suprimir todos los deseos, todos los instintos, todas las emociones, todo lo que tenía que ver, de cierta forma, con una satisfacción legítima del cuerpo físico, ¿no? Y entonces hay movimientos, por ejemplo, como los movimientos de algunas comunidades de monjes, que vivían completamente enfocados a la parte espiritual, pero al cuerpo físico lo maltrataban, ¿no? Se ponían, por ejemplo, en una especie de grilletes en las manos, en los pies o en los órganos sexuales para no ser víctimas de la lujuria, por ejemplo. Hacían votos de silencio extremos, ayunos extremos que caían prácticamente en la desnutrición, porque ellos así pensaban que de esa forma, rechazando el cuerpo, maltratándolo, castigando al cuerpo por esos pensamientos impuros o esos deseos legítimos o necesidades orgánicas naturales del cuerpo, ¿sí? Pensaban que así ellos se iban a purificar, se iban a salvar, ¿no? Y era una visión que predominó por muchos años. Todavía hay algunas comunidades que siguen pensando eso, ¿no? Que los placeres terrenales, de alguna forma, digamos, bueno, los placeres sí que son malos, todos son malos, ¿no? Pero debemos entender que hay necesidades del cuerpo y que esas son legítimas del cuerpo físico, ¿no? Pero en aquel entonces así se veía, ¿no? Eso lo podemos ver en la religión judeocristiana. Y también podemos ver un poquito esta parte de esa visión gnóstica, ¿no? Aquí este mito, esta cosmovisión es bastante interesante porque nos dicen que el universo estaba poblado por entidades etéreas, seres espirituales llamados eones, que estos emanaban en pareja masculina y femenina del primer eón, es decir, de la fuente universal, del padre primordial, de la energía divina principal, ¿no? Entendido como Dios. Ellos le llamaban el pleroma, la plenitud, la unidad, ¿no? Cada pareja de eones, de estas fuerzas espirituales, según la tradición gnóstica, es capaz de producir a su vez otras entidades espirituales, es decir, un hijo, ¿no? Hombre, madre, polaridad masculina, femenina, al unirse procrean una tercera fuerza, ¿no? El hijo. Cuando una de estos eones, que es Sofía, el conocimiento, porque Sofía significa en griego conocimiento, decidió procrear sin su mitad masculina, es decir, por sí misma, nació el demiurgo. El demiurgo es como el creador, un falso dios, el que crea, ¿no? Surge una entidad obscena y perversa que nunca debería de haber existido.
Así, el demiurgo se cree Dios, aunque no lo es. Sin conocer la existencia del Dios real, del Dios verdadero, creó el mundo y los seres materiales. Entonces, según esta visión, eh, un poquito diferente a la visión judío-cristiana, pero que en esencia vamos a ver que tiene o que recae en lo mismo, eh, como el demiurgo creó el mundo, los animales, las flores, las plantas, al ser humano, por lo tanto, esto material es una prisión en la cual está atrapada el alma o el espíritu. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que renunciar a los placeres materiales, a los placeres de la carne, incluso llegó gente a suicidarse, ¿sí? Por pensar que el suicidio era una forma de liberarse de esta prisión y llegar a Dios verdadero, ¿no? O sea, son visiones de aquella época, de aquel contexto. Hoy lo podemos interpretar de una forma diferente, ¿verdad? No es que el mito esté incorrecto o que el mito judio-cristiano esté también incorrecto, no, sino que son formas y visiones de interpretación, ¿no? Y que son válidas al final, ambas, ¿no? Pero cada una se adapta, pues, a la que mejor sintamos, ¿no? Entonces, para que los hombres pudieran comenzar ese viaje catártico, ese viaje de transformación, de purificación, se dice que Dios, el uno, hace emanar dos eones, o sea, dos fuerzas, que son el Cristo y el Espíritu Santo. A su vez, Cristo, para alcanzar el mundo creado por el demiurgo, se convierte en materia a través de Jesús. Entonces Jesús, el Jesús histórico, el gran maestro, según esta visión, fue un enviado del uno, del absoluto, para enseñarnos el conocimiento de la liberación. Es decir, que a través del conocimiento o gnosis se puede uno liberar de esta prisión en la que estamos, ¿no? La prisión del mundo terrenal, el mundo material. Contrasta en gran manera con la visión católica de los primeros siglos y que aún se conserva, que es a través de la fe y del sacrificio, del cuerpo, de los deseos, de las necesidades, ¿sí? Cómo vamos a llegar a Dios, por medio, claro está, de la iglesia. Entonces son dos visiones diferentes, ¿no? Esto es algo que perdura durante muchos años, ¿no? Esa visión de maltratar el cuerpo, de que el cuerpo es una prisión, de que el cuerpo es lo inmundo, ¿no? Pero no es sino hasta la época del la época del renacentismo, cuando empiezan a darse a conocer más lo que es este conocimiento más hermético y esa visión eh, de todo este sincretismo que se va dando a través de las épocas, ¿no? En la que entonces el hombre se convierte en el centro de la especulación filosófica, con toda la dignidad restituida. Es la época del humanismo, en donde se reivindica la figura del ser humano como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, el ser humano es concebido finalmente no solo como subordinado a la voluntad divina, sino como un artífice y dueño de su propio destino gracias a sus capacidades. La concepción humanista renacentista del hombre obviamente influyó también en el modo de concebir el cuerpo. Finalmente, en el Renacimiento se alcanza el equilibrio entre la materia y el espíritu. En efecto, de acuerdo con el humanismo, el hombre es como un dios terrenal, señor del mundo, una especie de microcosmos, a saber, una parte del mundo que refleja en sí misma la armonía y la perfección del macrocosmos, es decir, del universo completo. Entonces, con esto vamos ya a ir terminando esta parte de que el ser humano entonces es el amo y señor de la tierra, ¿no? Pero eso hay que entenderlo en el sentido de que el ser humano real, auténtico, el que es dueño y amo de sus deseos, de sus pasiones, de su mente, de su cuerpo, de que tiene conciencia de lo que es, de lo que puede llegar a ser, entonces él es a imagen y semejanza de Dios. En cambio, está el otro individuo, las otras personas, que son víctimas pues, de sus deseos, pasiones, envidias, celos, fornicaciones, asesinatos, todo eso que raya pues, en lo degenerado del mundo en que estamos, pues obviamente que esas personas no podrían considerarse como amos y señores del mundo, ¿no? Pero tienen la posibilidad de sí serlo, si se transforman, si hacen un trabajo de tipo superior en ellos, ¿no? De tipo interior. Entonces, con esto vamos viendo también que Paracelso, el gran médico, que fue una de las figuras más representativas del Renacimiento, médico, alquimista, astrólogo, filósofo y mago, fíjese todo lo que fue Paracelso, ¿no? Y tan solo vivió, qué sé yo, 7 años, 48 años, ¿no? O sea, realmente son vidas que se deben de aprovechar al máximo. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo al máximo, al máximo. Entonces, Paracelso se une al crisol de mentes y espíritus revolucionarios que permitirán que el hombre, como tal, recupere, recupere, ay, me perdí, recupere su importancia y vuelva al principio y centro de todo. En su Astronomía Magna, escrito de 1537, insistió en la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Fíjense, Paracelso ya nos hablaba de esto, y es lo que decíamos hace un momento, las corrientes holísticas de terapias alternativas, pues también hablan de esto, ¿no? La influencia que existe entre el cosmos y el hombre, entre lo interno y lo externo.
no es algo que sea nuevo. Lo bueno es que ya se está dando más, eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno que se esté difundiendo cada vez más este tipo de terapias, ¿no? De este tipo de conocimiento. Este médico proclama la santidad de la naturaleza, defensora de la voluntad de Dios, por la que las plantas, los árboles y las piedras preciosas son las letras de la creación en la escuela del firmamento. Las intenciones de esta naturaleza se evidencian mediante señales, siendo el universo al hombre lo que la esfera es a su centro, es un todo. Paracelso entonces decía, en el cielo existe un igual que tiene su igual en la tierra, y en la tierra existe un igual que posee su igual en el cielo. Esto nos habla de la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Saturno no podría, por lo tanto, reinar en la Tierra si no hubiera un Saturno terrestre. No hay dos Saturnos, sino uno solo. El de la Tierra es el alimento del Saturno celestial y este último alimenta al Saturno terrestre. Es decir, que hay influencias, que, las influencias de Saturno llegan al mundo terrestre porque hay fuerzas que lo atraen. O sea, hay una vibración de este elemento de Saturno que atraen las fuerzas cósmicas de Saturno y a su vez esas fuerzas cuando llegan a la Tierra se revitalizan y regresan nuevamente retroalimentando a lo que es el propio planeta, ¿no? Porque desde esa perspectiva ocultista, los mundos, los planetas, lo que vemos o los planetas más cercanos a nuestro mundo, como el Sol, Marte, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, son cuerpos de espíritus planetarios, ¿no? Que tienen vida como nuestro mundo. Ya en el año de 1541 apareció impreso por primera vez la tabla de Esmeralda, texto sapiencial atribuido a Hermes Trismegisto, una figura legendaria del periodo helenístico de Egipto. Según la tradición, Hermes grabó las palabras de la tabla en una lámina verde esmeralda con la punta de un diamante. Los axiomas presentes en este texto son la base del funcionamiento de la magia y de la alquimia renacentistas. Decíamos, son los axiomas herméticos, ¿no? Como tal como es abajo es arriba, todo es mental, todo fluye, y todo fluye y refluye, ¿no? La ley del péndulo, la ley del retorno, todo vuelve a su principio, todo vuelve a su origen, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vemos en un curso que damos, un curso de más o menos como 30 lecciones aproximadamente, dividido igual en varios seminarios, que damos, son cursos más largos, ¿no? Que también ofrecemos de forma gratuita en el grupo, en el instituto, en línea y también de manera presencial, ¿no? Bueno, todo esto está conectado al todo, no existen áreas de discontinuidad. El hombre es un reflejo perfecto de Dios en miniatura y como tal puede someter a la naturaleza y a sus fuerzas a su propia voluntad. Es decir, que el ser humano está unido al todo, no hay separación, no estamos separados los unos de los otros. Lo que hacemos aquí en el mundo afecta a las estrellas y lo que sucede allá arriba en el cosmos nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Esto poco a poco lo podemos ir comprobando, ¿no? Si somos atentos, si estamos susceptibles a esas fuerzas cósmicas que se dan, podemos sentir esos cambios que hay en nuestra psique en algunas ocasiones, ¿no? Es verdad sin mentira, es cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer el milagro de una sola cosa. Este es un principio hermético, ¿no? Las mismas cualidades anímico-espirituales que en sus manifestaciones perdón, las mismas cualidades anímico-espirituales que en sus manifestaciones en la conciencia, en la vida interior del hombre, experimentamos cómo pensar, sentir o desear, bajo otro aspecto son las fuerzas que suscitan y regulan los procesos fisiológicos en los órganos del cuerpo. Pues bien, con esto terminamos. Entonces, aquí el punto de apoyo con el que vamos nosotros a descubrir todo ese universo interior, todas esas influencias cósmicas, astrológicas, radican en aquel punto que decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Ese punto de apoyo podemos decir que es nuestra conciencia. Todo este trabajo de estudio, de comprensión, de meditación, radicará en nuestra propia conciencia, en la toma de conciencia. Cuando empecemos a hacernos conscientes de estos conocimientos, nuestro mundo interior va a cambiar. Esas circunstancias que ahora estamos viviendo internamente, angustias, ansiedades, miedos, todas esas dificultades que aparecen en nuestro mundo interior, van a empezar a modificarse, a transformarse, ¿no? Siempre y cuando estemos haciendo un cambio, un trabajo espiritual, ¿no? O interior. Y eso, pues, es de lo que vamos a empezar a hablar la siguiente sesión. Vamos a hablar del cuerpo. Y aquí se nos pasó también mencionar las influencias que tuvieron las culturas del lejano oriente, como la India, por ejemplo, los budistas, ¿no? La cultura china también. Y eso, pues bueno, lo vamos a retomar en las siguientes sesiones. Yo creo que en la próxima sesión del viernes vamos a hablar sobre el cuerpo energético, que esto lo desarrolla perfectamente, muy bien, la tradición hindú, ¿no? Y lo que tiene que ver con los chakras y todo eso, ¿vale? Entonces, así vamos a dejar la plática del día de hoy, ya son las 10:03. Vamos a dar algunos minutitos para ver si alguien quiere comentar, preguntar, hacer algún aporte, o si tiene alguna duda, con todo gusto, pues vamos a intentar responderla lo mejor que podamos. Y ya para no